Pero un Nuevo Testamento le obsequiaron y él estaba re contento con su Nuevo Testamento. Y se lo releía. A los 10 años, ya que la familia era pobre, todos en la casa trabajaban. A los 10 años comenzó a trabajar en una hilandería. Él nació en el Reino Unido, en Escocia, en una hilandería para ayudar a su familia. Cuando yo escuchaba la historia decía, bueno, ahí me detuve y dije, como era niño, de trabajar, no sé, 4 horas. De 12 a 14 horas trabajaba en la hilandería. ¿Tenían tiempo de descanso? ¿No? ¿Tenían tiempo de descanso? De los cuales en su tiempo de descanso para comer algo, para descansar, él estudiaba latín, estudiaba lo que estaba a su alcance, con 10 años. Así ayudó a su familia a traer sustento a la casa. Ay, no quiero estudiar, mamá. Bueno, vamos a la hilandería de 10 a 12 horas, 12 horas, 14 horas. Vamos allá a la Fabril, ¿cómo se llama? En Tirol. Eso es explotación de niños. En esa época era así. Y él estaba contento de ayudar a su familia. Pasa que una cosa 10 años en esa época y otra cosa es 10 años en esta época. En esa época se hacían de fierro. Y en esta época, en parte también algunos se hacen de fierro y otros de cristal. Ay, tal cosa no te acontezca. ¿No? Tipo yo a la pastora Esther, no salga. No vaya a hacer esto, su salud. Y recién me acordaba cuando Pedro se le ponía delante de Jesús, ¿no? Porque Jesús le dijo, voy a morir en la cruz. Y Pedro se le puso delante, jamás te acontezca esto, Señor. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús a Pedro? Apártate de... Pero estás por ir a morir en la cruz, apártate de mí, diablito Echeverry. No, Satanás le dijo, ¿no? Siguió trabajando, siguió estudiando, ayudando a su familia. Y a los 20 años escuchó un predicador, apellido Mumford, algo así, no me acuerdo bien. Y este predicador predicaba con mucha pasión, según cuenta la historia, y había ido como misionero a la China y después a África, que todavía no se conocía como África, la China sí. Y ahí el Señor se reveló al corazón de David Livingstone y le hizo el llamado para salir a evangelizar a los que no fueron alcanzados. Y este predicador decía que llegó a un lugar al sur de África y llegó hasta una parte nomás y dice que evangelizó hasta un punto, pero dice que desde la montaña veía cientos y cientos de aldeas que humeaban, ¿no? Que habían aldeas que todavía no fueron alcanzadas por el Señor, por el Salvador. Y esto impactó el corazón de David Livingstone a sus 20 años. ¿Cómo? A sus 20 años, tengo 20, pero en dólares, se multiplique. A los 20 años recibió el llamado, siguió preparándose en estudio, en conocimiento del Señor y en estudio de otras cosas que sirven como herramienta. Y habló con su pastor y su corazón empezó a arder por esta gente. Y se fue a las misiones. Y su familia le despidió, claro, entre gozo y un poco de tristeza, porque es así, hay afecto. Y la familia le dio una palabra que decía, el sol no te fatigará de día,
ni la luna de noche. Y esa palabra sostuvo en la primera etapa en la vida de David Livingstone como misionero en África. Y África no se conocía como África y no estaba explorada, solamente el sur. Entonces llegó a África, preparó con la finanza que había ganado, solo, preparó todo, contrató a algunas personas y emprendió el viaje misionero a través de la tupida selva y desiertos. Ahí conoció el desierto del Calari, algo así se llama. Aprendió a tomar agua como los nativos, hundiendo una pajilla larga de alguna planta en la arena y buscando la más preciada bebida que existe sobre la tierra, el preciado líquido que es el agua. Y así sobrevivía y fue evangelizando en las aldeas con esta gente. Un día se le apareció un león y le desgarró el hombro izquierdo. El león lo agarró, clavó sus dientes en su hombro, lo desgarró y justo apareció uno de los nativos con una lanza y bueno, ahí enfrentó al león y lo espantaron. Pero si no fuese por eso, capaz se comían una comida ese león en ese momento. En lo cual tuvo ese problema y ese problema se le restauró en los meses, en los años, pero igual no podía llevar sin dolor la mano a su rostro. Era un dolor impresionante y vivió con eso toda la vida. Dice, pastor, ¿y qué pasó con la sanidad divina? Lo que pasa es que hay predicadores, hay misioneros, hay cristianos que fueron llamados por Dios, pero no se le había revelado, Dios no le había revelado el tema de la sanidad divina. Después a algunos se lo empezó a revelar y empezaron a salir. A él se le reveló la salvación, ir a evangelizar a lugares que nadie podía ir. Eso estaba en el corazón de Dios y Dios encontró un corazón en donde depositar eso. Y él fue y lo hizo. Tuvo más de 30 veces fiebre, 31 veces para ser más exacto. Estuvo al borde de la muerte muchas veces. Ustedes saben que las pestes y fiebre en esos lugares son mortales. Sobrevivió a todas. Volvió a África, volvió a Inglaterra. Flaco, bien débil. Y muchos le decían que se quede. Y él empezó a contar sus historias, lo que iba pasando ahí, y no podían creer. Y el periódico empezó a anotar y empezó a divulgar toda la noticia que ocurría a través de este misionero, de los cuales mucha gente se ha apasionado y contribuyeron a la obra misionera. Y él no lo pidió nunca, él dependía de Dios. Pero había gente que estaba muy tocada, que quería aportar para que él siga adelante. Él se recuperó y se casó, tuvo unas hijas, no, nenas, hijas nenas, ¿no? Hijos nenas. Y volvió a África, casado, y siguió explorando más lo que es África. De los cuales apagó el celular cuando le llamaban porque él tenía que... No, es un chiste. Siguió explorando África. Se le murió una hija. ¿Dónde está Dios? Ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios, en la vida de David Livingstone. Y cuando le mordió el león, ahí estaba Dios. Y las 31 fiebres, ahí estaba Dios. No existe la vida cristiana, no voy a experimentar nada raro. No existe. Jesús dijo, en este mundo van a tener aflicciones. Los van a perseguir. Si ustedes llevan mi verdad, prepárate porque te van a perseguir. Van a decir toda clase de mentiras contra vosotros. Los van a apedrear, crucificar, apuñalar, decapitar, aserrar por la mitad. Esa es la verdadera vida cristiana. Ay, no, en mi trabajo mi jefe me trata mal.
Ay, no, en mi barrio. Yo me acuerdo de mi barrio me decían, yo le contaba eso, ¿no? Tenía un par de años convertido y estaba contento con la vida cristiana y los vagos que eran mi junta, digamos, antes de conocer al Señor, igual seguían siendo mi junta ahí, tranqui. Me gritaban, yo me iba a la iglesia, pastor, pastor, me gritaban, ¿no? Y ustedes saben cuando te gritan así, ¿no? Pastor, pastor, ese burla, ¿viste? Y los corría para evangelizarlo. Una parte mía le quería hacer imposición de puño, ¿no? Esa era mi persecución, ¿no? Angá. Y el Señor me dice, ¿y por qué tenés vergüenza? No tenga vergüenza de mí, me dice una vez en la oración buscándole a Él. Agarrá la Biblia más grande y andá a la iglesia. Salí por el medio del barrio. Y yo iba caminando en los postes de luz. Pastor Ariel, decían. Porque uno sabía, ¿no? Uno sabía que lo estaban verdugueando, como dice. Pero como no era África, era corriente nomás, ¿viste? Entonces, esos eran los leoncitos que había por ahí. Bueno, y este hombre pierde una hija, bueno, sigue con otras enfermedades, pero él sigue avanzando, sigue avanzando. Y los que le apoyaban económicamente dejaron de apoyar, no sé qué pasó, no dejaron de apoyar, sino que no llegaban a él las finanzas, pasaron hambre, frío. La palabra que la familia le había dado, el sol no te fatigará de día ni la luna de noche, le sirvió muchísimo. Pero hay etapas que tuvo que pasar hambre, frío, muchas situaciones. El tema es que este hombre en el transcurso de años, no me acuerdo exactamente cuántos años, y evangelizó de punta a punta África, caminando. Vamos a salir a repartir folletos. Ay, oye tú, chavo, es que tengo que ir a hacer un mandado. De punta a punta África. Ahora yo le voy a dar la llave para que es bíblico, para activar nuestras vidas, para que Dios nos lleve para adelante, ¿no? Porque el único que prosperó yendo hacia atrás fue Michael Jackson. No hay otro. Nosotros tenemos que ir para adelante. ¿Cuántos dicen amén? ¿No? Porque Michael Jackson le mandaba para atrás, ¿no? Él sufría mucho y él luchaba para liberar al pueblo africano de la esclavitud, porque el primer mundo mandaba gente de Holanda, de ahí del Reino Unido, había mucha gente cazadoras de africanos para llevarlos como esclavos. Y los que él eran cristianos los llevaban, después los veían encadenados como animales en sus cuellos, en sus manos, en sus pies, llenaban los barcos de esclavos, de personas, para que vayan a trabajar al primer mundo, Estados Unidos y otras partes de Europa. Y aún, bueno, hay otros lugares que iban. Y él luchó mucho para liberarlos y fue liberando, movió cielo y tierra y hizo todo lo que estuvo a su alcance y ganó muchísimas almas. Pasó el tiempo de su vida, era un hombre de oración y un día David Livingstone, que amaba al Señor y por consecuencia amaba lo que Dios amaba, amaba al pueblo africano, porque es así. La vida cristiana es así, nosotros, Dios pone en nuestro corazón lo que Él ama, Dios pone en nuestro corazón lo que Él aborrece. Y Dios ama al pueblo africano. Y dice que un día lo golpean la puerta de su habitación ahí en África, donde él tenía, digamos, su base, y no respondía. Y cuando abren la puerta, él estaba de rodillas al lado de su cama, muerto. Murió de rodillas. Vivía de rodillas, evangelizando también, por supuesto, y murió
de rodillas, a los 60, 61 años. El tema que en Inglaterra él se hizo muy conocido, se hizo famoso, y él esquivaba todo tipo de fama, porque él decía que le decían, y el sacrificio que usted hace, qué tremendo. Yo no hago ni un sacrificio, dice. Yo solamente correspondo al sacrificio que hizo el Hijo de Dios. Y estoy agradecido por lo que el Hijo de Dios hizo por mi vida y por cada uno de los africanos. Entonces él esquivaba las multitudes, esquivaba todas esas movidas. Y fue muy conocido en Inglaterra y por supuesto que en África, a tal punto de que los africanos nativos, porque los africanos son todos nativos, y el pueblo inglés entraron en un conflicto, no mal, pero entraron en un conflicto por el cuerpo de David Livingstone. Es inglés, nos lo llevamos, es tremendo hombre, no solo ganó almas, sino que mapeó, tiene otro nombre, ¿no? Hizo una cartografía, mapeó gran parte de África. En el viaje que él hizo misionero no fue directamente de Inglaterra a África, sino que fue de Inglaterra a Río de Janeiro. ¿Viste? Bien. Parece que era argentino el del barco, ¿no? En vez de hacerle de Inglaterra a África, le mandó de Inglaterra a Río de Janeiro y de ahí, no sé, capaz no entiendo mucho navegación, capaz que queda más cerca de Río de Janeiro y se abastecían y volvían. Tema de llevar 3 meses el viaje. ¿A qué hora va a llegar el cole o el avión? ¿Te imaginas un argentino en el barco? ¿Viste? 3 meses el viaje. Así que en esos 3 meses se hizo amigo del capitán y aprendió a cómo navegan en el mar con los instrumentos que miden, no me acuerdo cómo se llama. Y esos instrumentos para posicionarte geográficamente le sirvió mucho para sus misiones. Él vivía aprendiendo. Y la persona que vivía aprendiendo, Dios lo usa mucho. ¿Cuántos dicen amén? Y hubo esa disputa por el tema de su cuerpo hasta que llegaron a un acuerdo. Embalsamaron el cuerpo de David Livingstone, los africanos, los ingleses, y se lo llevaron a Inglaterra. Pero el acuerdo era que el corazón de David Livingstone, los africanos dijeron, se queda acá. Entonces los africanos, antes de embalsamar, abrieron, sacaron su corazón y lo enterraron debajo de un árbol. Los ingleses embalsamaron el cuerpo y se lo llevaron. Y los africanos pusieron, si no me equivoco, hasta el día de hoy hay una estatua, ya no está más ese árbol, que decía así: el cuerpo de David Livingstone aquí está, fue enterrado en Inglaterra, pero el corazón quedó acá, en África. ¿Por qué? Porque su corazón estaba en África. ¿Por qué? Porque el corazón de Dios estaba en África. Usted busca en internet, va a encontrar la estatua de David Livingstone y esas frases que hasta ahora está ahí en África. Ahora, Marcos 8:34. Jesús había hecho milagros, sanaba enfermos, multiplicaba panes y peces. Y en un momento las multitudes seguían a Jesús. Escúcheme bien. Y dice así: y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere venir en pos de mí, esta es la clave: negarse a sí mismo, tomar la cruz
y seguirle. Es imposible seguir a Jesús si uno no se niega a sí mismo ni toma su cruz, por más que diga, yo sigo a Jesús, yo creo en Jesús. Uno puede creer en Jesús, cantar de Jesús, sentir a Jesús por el Espíritu. Pero si uno no se ha negado cada día y no toma su cruz, no está yendo en pos de Él. David Livingstone decidió seguir a Jesús y entró a vivir el propósito de Dios que Dios tenía para él en la tierra. Dios tiene un propósito para cada uno, pero depende de nosotros, de cada uno. No depende de los pastores. De los pastores enseñamos. Depende de cada uno. ¿Cuánto dicen amén? Igual que los padres. Te mandamos a la escuela, depende de vos. Que uno mismo diga, así es la vida cristiana. Para seguir a Jesús hay que tomar la cruz. Hay que negarse. Yo me acuerdo que tuve mi tiempo sabático cuando conocí al Señor y el Señor me ha mimado hasta ahora. Ha sido muy bueno, ha sido muy amoroso y ha sido muy firme conmigo porque así es Él. Pero ha sido muy bueno. Y me acuerdo que en mi vida he tenido que tomar varias decisiones y hay muchas decisiones que no tomé, pero hay muchas decisiones que sí tomé. Y esas decisiones nos llevan a un lugar en el propósito de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y me acuerdo que ya conocí al Señor en el 92 y en el 93 llegó la civilización a mi barrio, pusieron cable, ¿no? Cable, ¿no? Antes había 2 canales. 13, 9 y si había tormenta, Formosa, lluvioso lo veía, ¿viste? No sé, le pasó a usted, pero en mi época, Formosa, había un tercer canal. ¡Wow! Ahora, cuando me iba a visitar a mi abuelo a Buenos Aires, era glorioso. Tenían como 20 canales, 25. Y le decía a mi abuela, yo quiero dormir en esta silleta con una colchoneta acá en el comedor, porque estaba la tele, ¿no? Y me daba una sobredosis de dibujitos, de películas, siendo joven. Y ahí contento, es una emoción, ¿viste? Como hoy un adolescente con un iPhone más o menos, ¿viste? O un super celu. ¿Qué es celu? Ya es común el celu. Y en mi casa, yo a un cristiano, me iba a la iglesia, estaba en un año sabático, estudiaba, por supuesto, porque el Señor me dijo, bueno, tenés que terminar la escuela, me decía el Señor, tenés que estudiar. Y sí, Señor, voy a estudiar. Y como buen argentino, ¿no? Uno dice, tengo que obedecer al Señor. Y voy, acá dan clase a la noche, sí, ¿cuántos años son? 3, listo, me inscribo. ¿No? Porque le buscamos el camino corto, ¿no? Conocí a otro más adelante que, acá dan clase a la noche, sí, ¿cuántos años son? 1 nomás, y no tenés que venir. Y conocí gente así, ¿no? Que terminó la escuela de grande en 1 año sin asistir. Yo digo, ¿qué aprendió? Por favor. Ahora los ve escribir y te das cuenta, ¿no? Que no fue la escuela en sí. Gloria a Dios, porque él pudo ir y bueno. Y esos 3 años se convirtieron en 6, porque era un colegio respaldado por el banco y no sé qué historia te dan con una sobredosis de contabilidad y matemática. El tema es que yo llegaba a mi casa y yo, a la tele, y me daba una sobredosis de tele porque teníamos cable. ¿No? Cable, para los que tienen 50 para arriba o 40 me van a entender lo que estoy hablando, ¿no? ¡Wow! Cable. Yo. ¡Wow! Y a veces decía, a las 3, a las 2, da Rambo 3. Así que yo le esperaba ahí. Me comía 2 películas que no me gustaban y miraba, iba a esperar Rambo. ¿No? Para usted, Rambo. Está viejo, pastor. Sí, pero era Rambo. Era más sano que la película de ahora. Y usted me da la razón por eso. Había sangre, pero no había hombre con hombre. ¿No? ¿Se entiende? No se ofenda a nadie, pero todo bien. Y cuando llegaba la película Rambo, yo ya ahí hacía un sándwich ya. La voz de Dios.
venía a la pieza a orar. Venía a la pieza a orar. Ay, no, decía yo. Venía a la pieza a orar. Rambo, nos vemos. No, tac. A la pieza a orar. Y la verdad que es mejor. Fue mucho mejor. La pasé bomba. Fue espectacular. Dios ahí sanando, hablando. Y muchas veces Dios me llamaba así, no pasaba nada emocional, pero Dios observa y nos prepara con la obediencia. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, eso es lo que Jesús dice. ¿Vos querés seguirme? Tenés que negarte, tomar la cruz. Yo era cristiano, pero tenía muchas novias. Entonces Dios me dijo, deja tus novias. No, mentira. Ojo que uno se convierte y primero que no nacimos santos. Usted y yo lo sabemos muy bien, ¿no? Segundo, que no somos resantos. El único resanto es Jesús. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo o no? Tampoco estoy diciendo, tenemos vía libre para pecar porque así nos va a ir también. El pecado trae muerte en todas las áreas, ¿no? Muerte en la vida espiritual, se te va la paz y el gozo. Uno anda con cara de vinagre, aunque me encanta el vinagre, a mí me pone contento, me sonríe. Mi esposa dice, le va a poner vinagre, pomo, vinagre, acheto, limón. A mí me encanta todo eso, ¿no? Pero estamos en un proceso de santificación. ¿Cuánto dicen amén? Y el proceso de santificación es hermoso, que viene a través de la obediencia. Uno obediente, usted puede mostrar obediencia. Yo puedo mostrar obediencia delante de usted. Qué obediente, ¿no? Pero la verdadera obediencia se muestra cuando no hay nadie. Ahí salta el verdadero carácter, lo verdadero de Dios que hemos valorado. Entonces, el tomar la cruz, el negarnos muchas veces, cuando entendemos en la palabra que nos dice perdonar, amar, tolerar, soportar, está bien, Señor, pero de lejos. No, eso no es tomar la cruz. Tomar la cruz es abrazar, dejar que Dios, decir, Señor, yo decido amar, decido estar en paz con todo el mundo en cuanto dependa de mí, en cuanto yo pueda, y estar bien con todos. Estoy bien con vos, quiero estar bien con todos. Cuando uno no está bien con Dios, no está bien con nadie ni consigo mismo. Entonces nosotros necesitamos tomar la cruz, porque la cruz, hacer lo que Dios nos pide en su palabra o lo que Dios nos susurra muchas veces. Si hacemos caso a su palabra, vamos a poder escuchar la voz de Dios, que es un susurro, una voz suave y apacible interna. No es audible en sí, es audible cuando te habla un hermano, te habla el pastor, la pastora, te habla un burro. Dios tiene que usar ya a burro para hablarte, ¿no? A un amigo una vez estaba ahí peleando con su mujer. Y yo, fulano, pará, no, yo le voy a agarrar. Estaba pero hecho un gadareno el vago, ¿viste? Y paró la policía a mediar toda la situación y sale el oficial y le habla al muchacho y el muchacho estaba loco. ¿Cómo estaba? Loco estaba. Y este era evangélico de hueso colorado el que estaba malo, ¿no? Y el otro era un policía que dice, mirá, yo sé lo que está pasando por lo que me contaste. Yo pasé por lo que vos pasaste. Yo no voy a ni una iglesia, pero yo te puedo llevar detenido y me dan un día de franco, pero yo quiero ayudarte. Y el vago no iba ni a una iglesia. Mira, nada, por decir, humanamente hablando, era un oficial que le estaba hablando. Y el vago reflexionó. Con su pastor no reflexionó, con el otro reflexionó. Y así hay muchos en el reino de Dios. Aleluya. Por ahí hablo a algunas personas y no tienen más confianza en la palabra
de un fulano que no es ni creyente en que su pastor. Y nadie impone. Pero le digo un día, estábamos solo a otra persona, de paso hago terapia con usted, ¿no? Y le digo a otra persona, le digo, sí, sí, porque yo quiero hacer una consulta mientras hacíamos un trabajito juntos en el auditorio ahí. Le digo, te quiero hacer una consulta. Sí, pastor. Sí, quiero saber si yo soy tu pastor y puedo pastorearte, le digo. Claro que sí, ¿por qué me dice eso? Y porque muchas veces estoy predicando y después yo miro el Facebook, pero miro por mirar. Y veo que en el momento de la predica vos estás compartiendo la predica del el querubín protector González, de Juan Simpson. Y le digo, no tengo problema que mire otras predicas, pero en el momento de la predica, vos estás mirando otras predicas compartiendo. Mozzarella, se me ofendió. ¿Y no era que te podía pastorear? Le digo. Todos queremos la libertad, y me incluyo primero, queremos la libertad, queremos experimentar los beneficios de la cruz. La cruz tiene muchos beneficios, pero es imposible experimentar la vida, la vida que produce la cruz, ¿no? Esa vida abundante, si primero no se experimenta la muerte, la negación, el seguir a Cristo. Nunca va a haber alabanza sin cruz. La alabanza viene porque hubo cruz, la adoración viene porque hubo cruz. Uno se negó, uno caminó detrás del Señor, en pos del Señor. Es imposible caminar con Jesús y no llevar la cruz. Ahora, es posible ir con Jesús. Ahora, la cruz es sinónimo de rendición. Cuando nosotros tomamos la cruz diariamente, Dios está contento. Y dice, acá hay un entendido, acá hay uno que me está buscando, que está leyendo las Escrituras, que está deseando cambiar su corazón, que está arrepintiéndose por retrucarle en su corazón a la pastora Esther. ¿Qué sé yo? Usted me dirá sí o no, ¿no? Yo me acuerdo el pastor Basilio me hablaba y yo estaba hecho una culebra, ¿no? Era cristiana, está ungida. Y yo le hablaba, sí, pastor, porque hora 15. Y él tomaba unos mates. ¿Quiero un matecito, Ariel? Y yo, sí, ya terminé de hablar. Onda, ya está todo. Me levanto y me voy. Ella empezaba el pastor. Y Ariel, y 2 horas 50. Ahí me tenía que morir. Llegaba la hora y media, de retorcerme, de que mi alma rebelde, repito, de que mi alma rebelde, que quiere hacer su voluntad, solo quiere, y después no quiere, ¿no?, ser pastoreado. Ahí se rebelaba. Hasta que después terminaba en el sillón así tirado, ¿viste? La cabeza donde se puede apoyar la cola y así tirado. Una paz tremenda. Y yo decía, y después ahí ya me daba gusto escuchar al pastor. ¿Por qué? Porque ya tuve que tomar la cruz aunque no quería. Uno, porque me tenía que casar con su hija. Tenía que morir. ¿Se entiende o no? Me tenía que gustar su mate. Después me gustó. Porque yo venía de Corriente, mate en la calabacita, mate porongo, amargo, y de ahí eras bautizado con el don de lenguas. No se escupía en Corriente, no se escupe. Acá. Hablaba en lengua con ese mate. Y con eso me despertaba a buscar a Dios. Y acá el pastor me recibía con un mate en la tapa de termo, hirviendo, con chúquer y limón a full. Y yo odiaba el chúquer.
Hasta hoy. Me queda una campana así, ting, todo el día, ting. No se va nunca ese plastificado químico de mi garganta. Después, por supuesto, aprendí a amar y también el mate. ¿Amén? Entonces, la cruz es sinónimo de rendición. La cruz, tomar la cruz, escúcheme bien, porque esto, la vida cristiana no es, vengo, no digo por usted, pero yo comparto. Vengo, canto, hago algo, me voy. No, esto es, vamos al culto, que es lo más importante. No es lo más importante el culto. Vamos a ir a la verdad. ¿Cuántos quieren ser libres? Quieren ser libres. Amén. El culto es, acá nos juntamos juntos para rendir un culto juntos, pero la Escritura nos enseña en Romano que es en el diario vivir donde presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es el culto que a Dios le gusta, el diario vivir, el tomar la cruz en el diario vivir. Ese es el culto a Dios que en el libro de Romanos, Pablo le escribe a los romanos, de la iglesia en Roma, y le dice a los judíos de Roma, cristianos, che, déjense de hacer sacrificios de animales otra vez, porque ya se hizo un solo sacrificio, que es Cristo, y ahora este es el culto que le agrada a Dios, que ustedes presenten sus vidas en sacrificio vivo. No, eso es tomar la cruz, santo y agradable a Dios. Ese es el culto racional, es el culto que le interesa a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tomamos la cruz, hay una libertad total a hacer la voluntad de Dios como David Livingstone. ¿Qué llevó a David Livingstone a hacer eso? Tomar la cruz, aceptar el llamado de Dios y hacer en el momento lo que Dios quería que haga. Yo no sé si Dios lo va a llevar a África, a China, al Soto, a Resistencia, a donde sea, pero Dios quiere usarle. Seguramente le está usando, pero Dios quiere usarte. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ay Señor, hágase tu voluntad. Toma la cruz, oremos y Dios nos presenta la cruz. Hágase tu voluntad, que es linda, es buena. Y aparece Pinchi solo limpiando. Pinchi, está por limpiar, sí, qué bueno. Bueno, vine, pasé por acá y me voy. No, pará. Nada es casualidad. Barramos juntos, trapeemos juntos. Un ejemplo, no una tontera. Y una bendición limpiar acá. Ahora, si te dicen, no, que vamos al Távera. Hay que trapear el Távera, ¿no? ¿No, Pastora? Que es un poco más grande, ¿no? Ahí hacemos gimnasia. Antes se baldeaba, ahora se trapea. Llegamos al siglo XXI. ¿Está acá? Gloria a Dios. La cruz trae libertad a vivir la voluntad de Dios. Uno tiene que estar buscando. Uno solo por tomar la cruz, solo está caminando detrás de Jesús en la voluntad de Dios. Nuestra misión es tomar la cruz y solo se van dando otras cosas. Trae libertad del pecado. El pecado nos arruina, el pecado nos detiene, nos paraliza, nos saca la sangre, nos divide, nos hace entrar en pleito. El pecado nos enjaula, nos encadena. El pecado trae muerte y nos ata. Estoy hablando de la práctica del pecado. O pecado sin arrepentimiento. Uno dice, no, yo no peco, pero usted y yo sabemos cuáles son nuestras debilidades. Y las debilidades más fuertes que luchamos cuando vinimos al Señor, esas debilidades nos van a seguir hasta que nos muéramos. Y vamos a ser probados una y otra vez. Puede ser el enojo, puede ser pecados sexuales, puede ser el chisme, puede ser, no sé, lo que sea. Siempre están ahí, a la puerta, ¿no? Entonces, cada vez que tomamos la cruz, muere, rompe toda obra de la carne y la oscuridad. Y no tienen poder. El poder de la cruz rompe el pecado. Señor, yo creo en el poder de la cruz. Ahí Dios nos da esa gracia y ahí nosotros
ponemos en práctica en el diario vivir. Sí, la cruz, tu cruz, yo primero vi la luz. Mirá la vecinita, pará, ¿y la cruz? O el vecinito, ¿no? Porque la tentación de los lados, ¿no? ¿Y la cruz? O el enojo, o lo que sea. Ay, no hacen como yo hago. ¿Vio? Que hay de todo tipo. Gente que, no, ¿por qué? Yo estoy haciendo y no hacen. Porque son un exagerado como yo y los otros son así tranquilos. Cada uno es como es. La cruz, tomar la cruz, trae sanidad al alma y al cuerpo. ¿Cuánto dicen amén? Señor, sáname. Y yo digo, perdona. Señor, sáname. Arregla cuenta. Señor, sáname. Ama. Eso es todo la cruz. Señor, sáname, ponte a cuentas. Porque si no perdonas, yo no te puedo perdonar. Y no hay sanidad. Es un ejemplo. La cruz trae vida y paz en la familia, en el matrimonio, trae armonía. Puedes sentarse a tomar tranquilo el mate, todo. Cuando no hay cruz, ay sí, porque todo problema. A veces llego hermano, digo, hola, vamos. Ay sí, porque se murió, porque el otro allá, porque... bueno, está bien, vamos un tema a la vez, le digo, ¿no? Ya aprendí, ¿no? Un tema a la vez. A ver esto, ok, listo, ahora vamos a disfrutar el día. Porque le busqué para disfrutar el día, no para ahogarnos en problemas, y más si son de otros, que el momento es para pasar juntos. Hay que ayudar a los demás, pero ese momento fue para buscarlos para pasar juntos. ¿Cuántos están entendiendo? Dicen amén. Tomar la cruz trae restauración, trae madurez. Uno madura cuando toma la cruz, porque asume responsabilidades que Dios está esperando. Ahí voy ahí. La cruz nos lleva en el propósito del Señor. ¿Cuántos dicen amén? La cruz glorifica al Señor. Y como decía David Livingstone, mi sacrificio no, sino el tuyo. Lo mío es gratitud. Y huía de los aplausos de la gente. ¿Vio? Uno cuando no está maduro y fluye en algún don, ¡wow! ¡Qué bien que lo hiciste, pastor! Una hermana una vez que estaba ahí, ¿no? Para convertirse, que venía con mis viejos de corriente. Y nos veíamos en palabras de ciencia, profecía, sanidades. Y el Señor fluía en su poder. Y termina el culto y a ella también la ministramos, una señora grande. Y ella me conoce de chiquito a mí, ¿no? No puede ser, Jaimito, la piel de Judas. Ahora, mira, está ahí. Me imagino en la cabeza de ella. Porque yo era en la familia paqueta del barrio, ¿no? Y ahora mis viejos, ¿no? Que no eran tan paquetes, lo hicieron familia, porque quedó viuda y los hijos se le fueron y se le ayudaba. Y terminó el culto y le digo, hola fulana, te bendiga. Y me mira y me dice, qué bien que te salió todo, ¿eh? Y yo le miro y... No, le digo, es Dios. Nosotros creemos y Dios sana, Dios da palabra. Porque a ella se le dio palabra. Qué bien que te salió todo. Pero, gloria a Dios. ¿Cuánto dicen amén? Espera que se me fue el inicio otra vez. Tomar la cruz dará la luz. Amén. Dará a luz. A ver, ¿qué pusiste acá, Ariel? Tomar la cruz dará a luz. El no se dio. El cómo quise. Claro. No entiendo. Me dolió. Siento soledad. Hay silencio. Sí, tomar la cruz vamos a vivir muchas cosas. Tomar la cruz porque, ¿sabe por qué? Porque nuestro ser espiritual es entendido en la voluntad de Dios. Pero tenemos el alma que está en entrenamiento y muchas veces ahí vivimos con el alma y el espíritu, ¿se entiende? Se supone que el espíritu tiene que estar dominando nuestro ser para nosotros vivir la vida cristiana, creyéndole a Dios sin poder entender muchas veces todas las cosas. Pero nuestra tendencia como ser humano es querer entender
todas las cosas. ¿Por qué? Porque queremos tener el control de las cosas. Y vivir la vida cristiana, vivir por fe, es creerle a Dios y avanzar en la vida. No sé si hay alguien acá que le gusta tener control como quien le habla. Pero cuando nosotros dejamos de tener el control, Dios empieza a tener control. Y por ahí escucho a algunos predicadores, Dios no controla a nadie. No, Dios no controla a nadie. Pero cuando le entregamos el control de nuestra vida, Él empieza a guiarnos en su voluntad. Dios no obliga a nadie. Ahora, ¿estás por ir a la muerte? Sí, va a hacer todo lo posible para obligar y a reencauzar tu vida para que no te mueras antes de tiempo. ¿Cuánto están entendiendo? O librarte de lo que sea. Entonces, tomar la cruz, sí, va a haber situaciones que soledad, me dolió, silencio, lágrimas, arrepentimiento, porque reflexionamos. Y luego gozo, porque todo el final siempre lo de Dios viene con gozo. ¿Cuántos dicen amén? Nuestra tendencia es buscar siempre como seres humanos y cristianos es el camino más corto. Y no me diga que no. Quizá la aprendió, yo lo estoy aprendiendo. Siempre buscamos el camino más corto. ¿Sí o no? ¿No? Ay, óreme. Un hermano me dice, pastor, quiero que me ore para que se me acreciente la finanza. Ok, Señor, dale la gracia y más trabajo a mi hermano. Amén. Y que él sea buen sembrador. No conozco otro motivo para que se te acreciente la finanza. Porque puede ocurrir un milagro en el cajero y aparecerte 100.000 pesos o 1.000.000, pero no significa que se te acrecentó la finanza. La finanza se acrecienta cuando hay fe en un constante y un acompañamiento de un constante siembra y cosecha en el reino de Dios, en ayuda al prójimo. No hay otro principio que Dios nos haya enseñado para que avancemos financieramente, para tener suplido todas nuestras necesidades y tener abundancia para ayudar a los demás. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El sonidista dice amén, levantó la mano ya. Entonces, el camino corto es el más largo. Cuando queremos tomar atajos y no tomar la cruz, se hace el más largo, ¿no? Por ejemplo, decimos, tú y tu casa serán salvos. La palabra dice, tú y tu casa serán salvos. ¿Creen en el Señor Jesucristo? Amén, sí, Señor. Y voy a mi casa y peleo con mi gente. ¿No? Vos tenés que venir a la iglesia porque estoy ayunando y orando. Vos tenés que venir conmigo y no hay cruz. Hay fuerza de hombre. Hay forzar. No. Yo le digo a los hermanos de Altaver, no inviten a la iglesia a la gente si no se encontró con el Señor. Llévalo a un encuentro con el Señor. Y después que te siga o invítale. Porque muchas veces le invita, viene medio forzado, así que onda acá. Uno le mete lengua como la primera vez que yo llegué al culto. ¿No? De estar hablando en judío, dije yo. No entendía ni jota en la iglesia la primera vez. Y dice, Señor Jesús, ¿no? La Biblia dice que por la lengua uno le hace creer al otro, dice en Corintios, pero a veces le asusta. ¿No? ¿Qué está pasando acá? A ver, sale el templo de un bando evangélico. ¿Qué evangélico? Dice acá, que no sé. Estoy primero en la fila. La cruz trae vida. ¿Cuánto dice amén? El camino corto es el más largo y el largo es el mejor, el más seguro. Tomar la cruz, esperar los tiempos de Dios. ¿Cuánto dice amén? Amén. Muchas veces por no tomar la cruz, no se convierte la familia. Porque la cruz trae luz, trae libertad, abre los cielos. Dios va a extender su mano. Pero si yo no tomo la cruz, hago la mía, no hay cielo abierto, no hay una rendición. El Salmo 24, si no me equivoco, dice, alzaos sus puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. O sea, ríndanse puertas eternas y el Rey de Gloria se va a manifestar. ¿Cuánto dicen amén? Ahí voy terminando. Con el Salmo 119 de memoria. Entonces el camino más corto va a ser el más largo. Dígale al que está al lado, el camino más corto es el más largo.
Que Dios haga milagros y nos pegue un guiño para ayudarnos. Escúcheme, uno está endeudado y Dios te pega un guiño, te ayuda con finanzas, a veces cancela las deudas que no podemos, porque Dios es bueno. ¿Cuánto dicen amén? No significa que nosotros no tenemos que dejar de aprender cómo administrar para no caer en lo mismo. Que el Señor nos libre de algún pecado, de errores que cometemos por ira, por lo que sea, y su gracia venga el domingo, no nos justifica que sigamos teniendo el mismo estilo de vida. Significa que nosotros tenemos que tomar la cruz y acompañar esa gracia que Dios sigue derramando en nosotros. Amén, iglesia. Romanos 1:14 dice, a griegos y a no griegos, a sabios, a no sabios, soy deudor. Y eso es lo que sabía David Livingstone, que él era deudor del amor de Dios, deudor de la gracia. Muchos dicen que la salvación es gratis, la salvación no es gratis. Y lo escuché una vez y es verdad, la salvación es impagable. ¿Cuántos saben eso? La salvación no es gratis, para nosotros es gratis, pero es impagable, aunque querramos pagarle a Dios por la salvación, por su gran amor, por los inmensos beneficios que nos da todos los días. Es impagable. Entonces nosotros, David Livingstone sabía, y nosotros sabemos también en parte, que tenemos que corresponder a esa gracia, ese amor, a ese terrible sacrificio que hizo en la cruz. Nosotros lo que hacemos es corresponder. Entonces, Pablo decía en Romanos, y David Livingstone también lo sabía, soy deudor de tu amor. Tengo que llevar tu amor a otros. Tomar la cruz es pensar en los otros, ¿no? Dios nos lleva siempre, cuando nos relacionamos con Dios, Dios nos abraza, nos da identidad, nos restaura y nos lleva a pensar en los otros. Ahora, si vivimos sobreexigiéndonos, condenándonos, eso no es de Dios. Usted lo sabe, amén. Eso no es de Dios. Me quedo en tus brazos, restáurame, yo te creo, porque es así, amén. Y Dios nos lleva a mirar a otros. Y acá dice fin. En el funeral de David Livingstone, donde estaba solo su cuerpo embalsamado en Inglaterra, multitudes, hasta la reina estaba. Había multitudes y estaba la reina, si no me equivoco, Victoria, en ese momento. Y hasta el día de hoy dicen que uno de los lugares más visitados, junto con el monumento al soldado desconocido, que fue levantado para la Primera Guerra Mundial en honor a todos los caídos en la Primera Guerra Mundial, los ingleses. Esa tumba, ese monumento, esa tumba simbólica es muy visitada en Inglaterra. Pero dice que más visitada es la tumba de David Livingstone. Hizo un impacto tan grande en Inglaterra que en el día de su funeral mucha gente había. Y esto lo dice un periodista, que había una persona llorando desconsoladamente en el día de su funeral. Muchos lo lloraban, pero había uno que desconsoladamente lo lloraba en el funeral. Entonces el periodista curioso va y le dice, ¿por qué llora, señor? ¿Por qué llora tanto? ¿Usted era pariente? No, yo no era pariente, dice. Era un hombre grande ya, de 60 y algo de años, 60. Y le dice, yo lloro porque nacimos en el mismo pueblo con David, con Davidcito, decía, nacimos en el mismo pueblo, nos criamos juntos, fuimos a la misma escuela, trabajamos en la misma hilandería, estuvimos en la misma iglesia, pero él tomó un camino y yo tomé otro. Y él hoy es ovacionado, Dios es exaltado por su vida, y yo soy un simple borracho que moriré borracho. No importa el ambiente, no importa el lugar donde nos criamos,
es la decisión que tomamos es lo que nos lleva en el propósito de Dios o no, o nos saca de Él. Y David Livingstone eligió la mejor parte: ser una semilla sembrada para que muchas vidas se salven. Y a veces nos comparamos, decimos, no, es para ser como fulano. Lo peor que podemos hacer es comparar nuestra vida cristiana. Dios no nos llamó a comparar con nadie. Eso es una cárcel. Dios nos llamó a tomar la cruz, a agradarle, amén, a dejar lo malo, tomar la cruz, dejar lo malo y cosas buenas para hacer su voluntad. Amar más a Dios que a cualquiera. Y eso nos lleva en el propósito de Dios. Eso trae vida. Si nuestro objetivo es solamente que nuestra familia sea feliz y esté en paz, y bueno, eso será todo el propósito. Pero no es todo el propósito de Dios en la tierra. El propósito de Dios en la tierra es que Él tiene cosas grandes para cada uno de los que estamos acá y para quien le habla. Y yo sé que Dios no comenzó todavía. Y Dios va a comenzar. No porque seamos re especiales, sino porque Dios es Dios. Y eligió gente común para glorificarse. Amén. Yo jamás pensé que este flaco narigón ahora esté acá. Y le creyó a Dios. Y Dios es honrado y glorificado. Vivimos para la gloria de Dios. Pero el tomar la cruz nos lleva a glorificar a Dios. Sin tomar la cruz no hay honra y gloria a Dios. Tomamos la cruz, morimos y la vida de Cristo renace. Y todo cambia. No es con otra fórmula. Esta es la fórmula. El que quiera seguirme, quiera ir en pos de mí, al cielo, a la presencia de mi Padre, al propósito de Dios, a la vida nueva, tome su cruz, niéguese cada día y sígame. Esa es la voluntad de Dios. Que me hizo esto, tome su cruz. Que me trata mal, tome su cruz. Dios la consolará. Dice que cuando el león lo mordió, casi le arrancó el hombro, el brazo. Fue un dolor espantoso que automáticamente sintió nada, como una anestesia sobrenatural. No, solamente le quedó él, cuando fue sano, llevar el brazo hacia arriba y le dolía. Pero en ese momento la gracia de Dios estuvo sobre él. Pasó situaciones y la gracia de Dios. Hacer la voluntad de Dios requiere muchos aflicciones, pero va mezclado con gozo, porque lo que movía a este hermano era la compasión y el gozo de caminar con Dios y consecuentemente compasión por aquellos que no conocen al Señor. No sé en qué posición está usted hoy, pero Dios sí. Tuvo un David Livingstone, tuvo mucha gente en esa época, tienen esta gente de época. Y es lindo que miremos videos de otros, pero es tiempo de que tomemos la cruz en otros niveles y hagamos nuestros propios videos para Dios. No sé si me explico. Amén. Que Dios pueda escribir lo que quiere escribir con nosotros, con su vida, porque Dios quiere usarte. Y esa es la cruz. Esa es la cruz. Lo que Jesús hizo, nosotros lo seguimos tomando. De un lado hay muerte, negación, y del otro lado está lleno de vida nueva. De un lado te persiguen en la familia, te dicen de todo, y del otro lado la familia cae de rodillas. De un lado hay sufrimiento y burlas, y del otro lado se te convierten los amigos. A mí me pasó eso. Yo llegaba, iba y buscaba a los que yo había metido en las drogas, y me decía, loco, me enteré lo que te pasó. Sí,
estoy recontento. Uy, qué viaje. Ese es el idioma de ellos, ¿no? En esa época. Me dice, loco, ¿no te importa si fumamos mientras hablamos? No, le digo. Para mí mejor, ¿no? Porque despegaban y yo lo tenía como avioncito después, ¿viste? Así que le hablaba el amor del Señor y varios rendían sus rodillas a Jesucristo. No en un momento, era un constante. Un constante no querer llevarlo a la iglesia. Yo nunca, hoy me acuerdo, nunca fui con la intención de llevarlo a la iglesia. Siempre mi intención fue ir y compartir del amor de Dios. Eso tiene que ser nuestra motivación. Tengo algunos allá que no trae a nadie así, le digo. Andé a compartir el amor. El amor sale cuando la cruz está en nosotros. Porque la nueva vida viene con amor, con compasión, con gozo. Y lo que se nos opone, que es nuestra alma, que está en entrenamiento, que tiene que ser crucificada, que es lo que más se opone en nuestra vida, y por ahí vivimos por emociones. Ay, no tengo ganas, no tengo esto, me siento mal, que estoy así, que estoy acá. Está bien, Dios entiende eso. Y Dios nos va a consolar y sanar. Pero Él ya trajo el remedio. Toma la cruz. Yo he probado e instantáneamente el manto de silicio se ha ido y se ha cambiado por un manto de gozo. He estado en momentos, pero por debajo de la tierra, y he escuchado el susurro de la voz del Señor en medio del quebranto, de la aflicción, que me decía, alabame. Y en el culto yo le alababa y se me cambiaba. Usted lo habrá experimentado, seguro, muchas veces. Y el gozo y la paz que venía en mi vida me hacía libre. Libre de mi alma, que todavía está enferma y con tratamiento de cuidado intensivo de parte del Señor. ¿Cuántos están entendiendo? Dicen amén. Entonces, cuando morimos, el alma queda en su lugar, el espíritu sale y la vida del Señor inunda toda nuestra alma, sana el alma, restaura y pasan cosas hermosas. Te creo, Señor. Toma a tu hijo Isaac y tráemelo al altar, le dijo Abraham. Pero es el de la promesa, Señor. Tráemelo. Pero si era argentino iba a discutir 2 horas, ¿no? O un día, o 2 días. Y más si era de Vilela, ¿no? Aquí hizo Abraham, le llevó y le mostró a Dios que Él es lo más importante. Y Dios no es injusto. Dios no es injusto. ¿Cuántos dicen amén? Abraham tenía la fe de que algo iba a pasar, que Él lo iba a matar y que iba a resucitar a su hijo, que Dios lo iba a resucitar, porque él sabía que Dios era justo y que lo que estaba viviendo no entendía. Y cuando él iba a sacrificar a su hijo, un ángel le dijo, detente. Dios dice, veo que me temes y crees en mí. Y Dios le dijo, semilla enterrada y que tomaste tu cruz, haré de ti una nación grande. Te voy a engrandecer, te voy a prosperar. Dios no engrandece y prospera a cualquiera, sino a gente rendida, que toma su cruz. Y cuando nos damos cuenta, antes de rendirnos, queremos ser vistos, queremos aplausos, queremos que digan, wow, qué grande que sos, lindo. Sí, te jugaste por Dios, qué bueno, eso está bien. Pero llega un momento que uno quiere que solo Dios sea visto, que solo Dios sea exaltado, que solo Dios sea glorificado. Esa es la madurez cristiana, que solo Dios y nadie más que Dios. Dios no terminó con tu vida. Si estás escuchando este mensaje, es porque Dios te está hablando y Dios te está invitando, diciendo una vez más, el que quiera seguirme, tome su cruz, niéguese a sí mismo, sígame y voy a engrandecer mi nombre en tu vida. Voy a cumplir el propósito, mi propósito de ese Dios
en tu vida, en esta tierra. ¿Cuánto dicen amén?